Muchas bendiciones, que la paz de Dios sea con todos ustedes en el momento en que esté viendo este video y donde quiera que te encuentres. Te habla tu hermano, tu amigo Elionay Santander, y en este momento quisiera hablar sobre Esther, la reina Esther, una mujer que pasó a la historia como una mujer sabia, prudente, llena de la gracia y el favor de Dios, pero sobre todo como la que Dios usó para interceder por el pueblo de Israel cuando estaba a punto de ser aniquilado. Escúcheme bien, aniquilado. Había un decreto, un edicto para erradicar al pueblo judío, pero Dios, usando esta reina y con el consejo de Mardoqueo, pudo frustrar los planes del enemigo. Entonces, hablando de esto, quisiera enfocarme en varios aspectos de la reina Esther. Y lo primero que quiero mencionar es un libro bastante corto. El libro de Esther tiene solamente 10 capítulos. Es un libro relativamente corto. Usted lo puede leer en un día o 2 horas, dependiendo de cuánto tenga usted de tiempo. Pero aquí una de las cosas que quiero resaltar es de que Esther llega a ocupar el lugar de una persona desobediente. El rey Asuero, que era el rey también conocido como Jerjes en ese momento, estaba gobernando todo el reino de Persia, etc. Y él tenía una reina antes que Esther, llamada Vasti. Pero ¿qué sucede? El rey, en uno de sus festejos, en uno de sus banquetes, envía a llamar a su esposa, la reina Vasti, para que venga y la gente, los príncipes de las provincias, puedan ver su belleza, puedan admirarla, porque él estaba orgulloso de ella. Pero ¿qué pasó? Vasti fue desobediente y no honró el llamado que estaba siendo hecho por parte de su rey, y esto desagradó grandemente al rey, quien consultó con los sabios de la época y resolvieron simplemente expulsarla, desecharla. Entonces, Vasti fue la reina que fue desechada porque no obedeció el mandato de su rey y esposo, el rey Asuero. Fíjense, su rey y esposo. Entonces, esto me habla un poco de la familiaridad. Parejas, mucho cuidado con que usted se familiarice con su esposo al punto de que maltrate también la investidura que está sobre él o ella también, las mujeres, las damas, de parte de Dios. Tenemos que entender que antes de esposos, primero somos hijos de Dios y tenemos que respetarnos, tratarnos y honrarnos los unos a los otros como tal. Ahora, en toda esta historia aparece un hombre llamado Mardoqueo. Pero Mardoqueo es la tipificación. Yo preguntaba al Señor, Padre Celestial, Mardoqueo, ¿qué papel jugó en esto, aparte de ser el que instruyó a Esther? Y Mardoqueo es la tipificación del buen pastor. Era perteneciente a la tribu de Benjamín, el cual había sido deportado, ¿verdad? Cuando Israel fue, el pueblo de Israel fue exiliado, y terminó sirviendo al rey Asuero en Susa, que era la capital del reino, y en la residencia real. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál era la conducta de Mardoqueo? ¿Cuáles eran sus atributos? ¿Cuáles eran sus virtudes? ¿Cómo se manejaba Mardoqueo para, de ser un exiliado, pasar a ser una persona de influencia en el reino del rey Asuero? Y esto solamente aquí no nos dice, solamente al final, y lo vamos a leer en el versículo 10, en el capítulo 10, las características de Mardoqueo, pero al principio de la historia podemos inferir un poco sus características por medio de cómo Esther se conducía, se manejaba, lidiaba con las situaciones. Mardoqueo era una persona que tomó la responsabilidad de criar a su prima hermana. Esther y Mardoqueo eran primos hermanos, es decir, los padres de Esther mueren
y Mardoqueo, siendo su primo hermano, decide tomar el rol de padre y acoger a su prima hermana y criarla lo mejor que él pudiera. Qué ejemplo tan bonito de cómo levantar una persona, aunque no sea una familia inmediata. Y dice, para los que no saben, Esther, el verdadero nombre de Esther, pasó a la Biblia como Esther, pero en realidad su nombre era Hadesa. Sé que esto a muchos les volará un poco la cabeza o les hará ruido, pero si usted va al libro de Esther, capítulo 2, versículo 7, ahí dice que y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces, legalmente el nombre de ella es Hadasa, pero pasó como Esther a la historia. Simplemente un dato interesante, creo que es bueno compartirlo. Y aquí vemos que la belleza y la gracia no fue todo en la vida de Esther. Ella vivía bajo una obediencia y sumisión ejemplar. En Esther 2:15 vemos que ella siguió la instrucción de Hegai, que era el eunuco del rey. Entonces vamos a hacer una pausa y vamos a poner un poco en contexto la situación. El rey quedó sin esposa. Vasti, la reina o ex reina Vasti, desobedeció el mandato del rey, lo deshonró. El rey se llenó de ira, consulta con los sabios, la expulsa. Luego de todo esto, el rey reúne a sus sabios y resuelven llamar a doncellas, llamar a mujeres vírgenes para prepararlas y hacerlas potenciales candidatas a futura reina. Entonces, entre esas llegó Esther. Y Dios puso gracia y favor en Esther. Y el eunuco que estaba a cargo del harén del rey, que es este hombre llamado Hegai, decide darle un privilegio a Esther, velar por Esther, cuidar por ella. Ahí vemos que la gracia y el favor de Dios estaba sobre esta jovencita. Y por 12 meses fueron ataviadas, fueron preparadas una serie de ceremonias para purificarlas, para prepararlas, para ir ante la presencia del rey. Entonces lo que pasa es que cuando esta mujer fue ante la presencia del rey, vemos en Esther 2:15, dice que cuando le llegó el turno de presentarse ante el rey, Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, ninguna cosa pidió, sino lo que le indicó Hegai, eunuco del rey y guardián de las mujeres. Esther se ganaba el favor de todos los que la veían. Entonces, ella era un ejemplo de obediencia. Cuando un rey en la antigüedad te decía, pídeme lo que quieras, usted tenía la oportunidad de pedir riquezas, de pedir tierra, posesiones, posiciones aristocráticas de gobierno, pero esta mujer se negó a sí misma, negó todo esto y decidió seguir el consejo de esta persona que estaba velando por ella. Seguimos adelante y vemos que otro ejemplo de una sumisión y obediencia ejemplar está más adelante en el mismo capítulo, pero en el versículo 20. Dice, Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había revelado su nación ni su pueblo, pues Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Es decir, ella se mantuvo obediente, aunque ya pasó a ser una joven adulta, ella siguió siendo obediente y honró a las personas que cuidaron de ella. Esto no solamente aplica a las personas que te cuidan en tu casa, sino aplica a las personas que también cuidan de ti espiritualmente.
honras y obedeces a tus pastores, a tus líderes, honras y obedeces a las personas que velan por tu bienestar. Creo que es importante reflexionar en esto y comenzar a demostrarle honra y obediencia a esas personas que están velando para que nosotros lleguemos a nuestro destino profético. Y aquí quiero hacer una pausa porque se levantó una conspiración. Mardoqueo descubre una conspiración para matar al rey Asuero. Y esto se va a poner bueno. Él la denuncia, los conspiradores son colgados, pero el rey no premia a Mardoqueo, sino que premia a Amán. Entonces lo premia, lo honra, le da todo esto y decía que cada persona que pasaba delante de Amán, que estaba sentado en una silla en un lugar alto, tenía que postrarse. Mas Mardoqueo, sabiendo la verdad de que él robó su valor o su gloria de ese buen acto, de esa buena obra, él no se arrodillaba. Entonces aquí comienza a armarse una historia bastante interesante, un complot bastante interesante, porque Amán sabía que Mardoqueo era judío. Y por medio de eso se comienza a generar una ira hacia el pueblo judío, un odio racial. Pero vamos a llegar allí. Lo que quiero hacer ahora es hablar de lo siguiente. Dice, esto nos enseña, volviendo al tema de la sumisión y la obediencia ejemplar de Esther. Esto nos enseña que la obediencia, aunque a veces sea incómoda, siempre dará, y escúchame bien, siempre dará buen fruto. Esther, pensándolo bien, yo mientras leía esto reflexionaba, es la tipología de la novia de Cristo, que es la iglesia. Y aquí yo escribí unas características y usted va a acompañarme a escucharla. Esther era santa, es decir, apartada. Ella era sabia, prudente, ataviada, obediente, que sabía cuál era su lugar y cómo honrar a aquellos que le ayudaron a llegar a cumplir su destino. Que se mantuvo pura para su esposo. ¿Acaso la iglesia de Cristo no se está manteniendo pura para su novio, que es el Señor Jesucristo? Vestiduras blancas, aceite en su lámpara, ataviada. Esa es la novia del Cordero. Que no busca lo suyo propio, se acuerda y tiene misericordia de su pueblo. Entonces, Esther es la tipología de el cuerpo de Cristo, de cómo la iglesia va delante del Padre, va delante de el Señor por medio del Espíritu Santo, es decir, cada uno de nosotros los santos, e intercedemos por situaciones, e intercedemos por ataques que vienen de las tinieblas. Y solamente podemos presentarnos delante del Rey si tenemos santidad, porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Entonces, se armó este complot, sigamos adelante, luego de que el decreto de Amán fue publicado, o sea, el rey sin preguntar mucho, le dio el anillo a Amán, y Amán inmediatamente con un corazón lleno de soberbia, ensoberbecido, fue y llamó a los escribas, publicó un decreto para eliminar, erradicar a los judíos en las 127 provincias, incluyendo la capital en Susa, y fue inmediatamente y lo publicó, el edicto. Entonces, la cuestión era esta. Esther no había revelado todavía su gentilicio, su pueblo, de dónde venía, que era judía. Pero esta era una estrategia de parte de Dios y ella salvó su vida y la del pueblo judío por su obediencia. Ella no lo reveló a nadie. El único que lo sabía era Dios, Mardoqueo y Esther.
Entonces Esther se encontró en una situación complicada para interceder por ellos delante de su rey. Si vemos Esther 4, y ya les voy a explicar por qué era complicada, vamos a entender o comprender qué es lo que nos dice aquí del 9 al 14. Dice, regresó Hathach y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Mardoqueo, cuando vio el edicto, se vistió de cilicio, gemía por las calles, estaba mal el hombre, porque iban a erradicar, obliterar al pueblo judío. Entonces, regresó Hathach y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther ordenó a Hathach que le dijera a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que hay una ley, había una ley que condena a muerte. Imagínate, Esther estaba literalmente poniéndose la soga al cuello si hacía tal cosa. A cualquier hombre o mujer que entre sin haber sido llamado al patio interior para ver al rey, salvo aquel a quien el rey extienda su cetro de oro y le perdone la vida. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. O sea, la reina no se suponía que viera al rey por un mes, pero había un sentido de urgencia. Entonces, este eunuco lleva las palabras de Esther a Mardoqueo y Mardoqueo le responde lo siguiente, versículo 13. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y tu casa, la casa de tu padre, pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es decir, le estaba diciendo a Mardoqueo, si tú decides callar, Dios no va a dejar morir a su pueblo. Dios va a usar lo que tenga que usar o la persona que tenga que usar para cumplir su propósito. Pero el juicio de Dios va a venir sobre ti y tu casa. A lo que le responde Esther, verso 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Ayunen por mí y no coman ni beban durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, pues que perezca. 2 cosas importantes aquí. La determinación de Esther. Si me matan, pues que lo hagan, pero yo no puedo quedarme de brazos cruzados. Y el poder del común acuerdo. Ayunemos, oremos, vamos a generar una atmósfera de rompimiento espiritual. Entonces, Esther, junto a su mentor Mardoqueo, uno de los mejores, diría yo, si yo pudiera calificar a Esther y a Mardoqueo, yo diría que fueron uno de los mejores estrategas jamás vistos en las escrituras. Si ellos hubiesen fallado, quizá la historia hubiese sido diferente. La obediencia y la sumisión de la reina Esther expuso la soberbia y odio que tenía Amán por el pueblo judío. Y aquí lo